Antes de comenzar, quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta que tengo en Project Z, donde subo mayoritariamente mis dibujos y un poco de mi arte. Si deseas seguirme, abajo en la descripción te dejo el link para que me apoyes. Sin más, comencemos con este especial de Halloween. No sé por dónde empezar. A estas alturas, hasta escribir esto me produce un gran escalofrío. Pero, supongo que a veces uno debe enfrentar sus miedos, para poder avanzar, ¿no? Mi nombre no importa ahora. Lo único que necesitas saber, es lo que está pasando en ese lugar. Ellos lo han querido ocultar por mucho tiempo. No sé cómo lo han logrado, aún después de tantas cosas malas y horribles que pasaron allí. Sin embargo, estoy dispuesto a hablar, y revelar todo lo que ha pasado. Porque yo ya no les tengo miedo. Ya no más. Yo era uno de los empleados de ese restaurante. Solía vigilar todo el lugar por las noches. A decir verdad, era algo un tanto aburrido, el pasearse por aquellos pasillos con decoraciones y estética infantil, no era algo que a mí me agradara. Empezaba recorriendo todas las salas del establecimiento, y de vez en cuando, si mi salario me lo permitía, me ponía a jugar con una de las grandes máquinas de videojuegos que habían. Sin embargo, esos días de tranquilidad y aburrimiento, pronto acabaría. Y quisiera que no hubiera sido así. Al principio fue como un destello, o una especie de péndulo. Creí haber visto algo desplazarse por el corredor izquierdo a través de las cámaras. Supuse que solo era mi imaginación, porque no podría ser posible que hubiera alguien más aparte de mí. ¿Verdad? Las siguientes noches, las cosas no iban mejor. Comencé a ver cómo las luces parpadeaban por escasos segundos, y era testigo de objetos que se movían en las habitaciones. Veía y escuchaba estanterías moverse por los pasillos y en las cámaras. Traté de contener mi angustia y miedo, de convencerme a mí mismo de que lo que estaba viendo era solo producto de mi imaginación, derivado de la falta de sueño. Pero no fue así. Un día, fui testigo de cómo las mascotas del establecimiento se movían. Al principio solo veía cómo giraban levemente sus ojos o sus cabezas hacia la cámara, luego los veía cambiar de posición, hasta ver cómo se movían de sus lugares y, literalmente, se paseaban por todo el lugar. No podía más con esto, para este punto, el miedo de ver a esos seres, que se supone no poseen la capacidad de moverse a menos que su programación y el mecanismo se los indique, moverse como si fueran seres pensantes, como si fueran humanos, realmente me aterraba. Sobreviví todas esas noches de pesadilla, gracias a que usé las puertas de seguridad que estaban instaladas en mi oficina, y sí, mi oficina tenía esas puertas, no sé por qué, pero agradezco a Dios de que las tenga. No solo los veía ahí, mirándome a través de la oscuridad a escasos centímetros de mí, sino que también, cuando les cerraba la puerta para evitar que entraran y así salvar mi vida, ellos golpeaban la enorme puerta de metal, cosa que, a estas alturas, ya era el colmo. Terminé mi semana con miedo, pánico y un gran insomnio. Era obvio que después de haber pasado por toda esa situación, iba a quejarme con los encargados del lugar, y a decirles todo lo que me pasó. Lo que verdaderamente fue gracioso, y no lo pude creer al principio, fue que, cuando les conté todo esto, ellos sencillamente dijeron que eso era imposible, y que tal vez yo lo estaba imaginando. Incluso llegaron a dudar sobre si yo usaba alguna clase de drogas alucinógenas, y, al final, atribuyeron todo lo que les dije a una sobredosis de drogas. Sí, esos malditos me tacharon de drogadicto. Oigan, si bien hubo una época, cuando era joven, que si llegaba a fumar, les juro que ya no lo hago, lo dejé hace mucho. Era evidente que ellos no me creerían, y no lo harían, ya sea porque realmente no sabían lo que pasa ahí, o simplemente porque sí lo sepan de verdad, pero no quieran admitirlo, o no le dan importancia. Pero estoy seguro de que ellos sí saben lo que está pasando allí durante las noches. Y lo sé, por una razón: las puertas.
No sé qué pasó, pero estoy seguro de que, alguien, probablemente un empleado anterior a mí, también tuvo que soportar todo esto, y que tal vez, él fue el primero que les dijo lo que estaba pasando, y por eso instalaron las puertas. No puedo imaginarme las cosas que él, o ella, tuvo que soportar, aún más sabiendo que no tenía con qué resguardarse de esas cosas. Y de solo pensar, en que si esas criaturas con capaces de moverse y caminar como cualquier ser humano, y que aparte buscan desesperadamente llegar hasta mí, no sé por qué, no quiero imaginarme que serían capaces de hacerle a un niño, o a un adulto en el día, cuando el establecimiento está abierto, y los niños juegan con total normalidad, desconociendo que están frente a un peligro inimaginable. Intenté detenerlos. Intenté evitar que algo trágico pasara. Incluso logré dañar a uno de ellos. Pero, cuando estaba por acabar con todo esto, fui detenido. Ellos me despidieron, alegando que yo estaba loco, y me prohibieron la entrada a ese lugar. La policía iba a arrestarme, pero antes de que eso pasara, escapé. Ahora estoy aquí, en mi apartamento, escribiendo esto muy rápido, mientras escucho a los oficiales tocando mi puerta con fuerza. Quien quiera que seas, debes saber que ese lugar no es normal. Nada ahí lo es. Y esas cosas, esos robots, de alguna forma, están vivos. Alguien debe detenerlos. Alguien debe parar todo esto, antes de que dañen a alguien. Confío en que tú te harás responsable, o que tal vez, solo seas capaz de decirle al mundo la verdad. Ellos deben saber lo que pasa ahí adentro. Lo dejo en tus manos. En una ciudad llamada Brighton, ubicada en el estado Michigan, alrededor de los años 60, vivían dos grandes amigos, los cuales compartían una idea en común. Ambos amigos deseaban abrir un pequeño local, a modo de hamburguesería, dirigido específicamente para los niños. Pero este local no pretendía ser solo un local simple y genérico, pues sus dos fundadores querían que el local tuviera un símbolo característico, algo que diferenciara a la hamburguesería, y más importante que los niños les encantará. Los dos amigos crearían personajes robóticos para entretener a los niños. Felix Kranken y Jack Walton eran los fundadores de aquel local, ahora llamado Bob's Burgers. La idea de este nuevo y peculiar local acaparó la mirada y la atención de una compañía. Cyberfontech se interesa en la tecnología de los personajes. La compañía habla con los dos dueños del lugar sobre formar una alianza. Después de haberlo discutido, Cyberfontech y Bob's Burgers llegaron a un acuerdo financiero. La compañía dedicaría a una fracción de esta para ayudar a la creación de la hamburguesería. Para conmemorar la alianza que habían formado, Jack Walton y Felix Kranken serían los encargados de dirigir esta fracción de la compañía. Bautizándola bajo el nombre de Pony Smalls Incorporated, se dedicarían no solo al apoyo económico de la hamburguesería, sino también al desarrollo y mejora de la tecnología que se pudiera implementar en los futuros animatrónicos. La nueva tecnología desarrollada por Bunny Smalls Incorporated recibiría el seudónimo de Tecnología Psi. Para asegurar el éxito del local, Bunny Smalls Incorporated se encargaría también de diseñar una campaña de marketing para el nuevo local en marcha. Produciendo diversos productos en distintos medios, desde mercancía de los personajes en forma de peluches y juguetes, pasando por una serie de televisión infantil, hasta inclusive crear un videojuego arcade, llamado Bunny Farm, todo con el fin de generar más ingresos en la compañía, y de hacer que el local sea más conocido. Todo parecía ir sobre ruedas, los animatrónicos estaban siendo creados, el local estaba en construcción, y la propaganda y mercancía variada ya se estaba vendiendo. El futuro parecía ser espléndido para Bob's Burgers. Jack y Felix estaban muy emocionados y orgullosos por el gran trabajo que estaban realizando.
Walton era, según sus allegados, una gran persona, amable y gentil. Ya que estaba casado con una hermosa mujer, llamada Rosemary, con quien había tenido 3 bellos hijos, Ed, Molly y Sophie Walton, a quienes también amaba mucho. En definitiva, la familia Walton era, con todo el sentido de la palabra, una familia feliz. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su amigo Felix. Felix, a diferencia de Jack, no tenía hijos, pero sí estaba casado con una fantástica mujer, llamada Linda Thompson. Según palabras de Linda, Felix era una buena persona, con un buen corazón. Pero, aún así, Felix tenía un pequeño problema. Él era un poco adicto a la bebida, y al alcohol en general. Su esposa Linda, sabía de esto, de su adicción, pero no le dio importancia, pues creía que Felix tarde o temprano, recapacitaría por sí solo, y se daría cuenta de que tomar no era bueno. Lamentablemente, la adicción de Felix, lo encaminaría, a cometer un grave error, que lo marcaría toda su vida. Faltaban pocos días para la gran apertura del local. Bunny Smiles había terminado la construcción de la hamburguesería. Jack y Felix habían finalizado la creación de los personajes. Los 5 personajes serían Bon, Sha, Buzu, Billy y Bunny. Los animatrónicos serían puestos en el escenario. Jack se encontraba muy ocupado, revisando cosas del local. Debido a esto, no podía llevar a sus 2 hijos, Ed y Molly, a la gran fiesta que habían realizado en su escuela. Tampoco podía pedirle a su esposa, Rose, que los llevara, debido a que ella había ido con Sofía al dentista. Por lo tanto, el único con el que él podía contar en ese momento, era Felix. Jack contactó a su amigo, para que le hiciera el favor de llevar a sus 2 hijos a la fiesta que se realizaba en la escuela y que los trajera en la noche. Felix aceptó ayudarlo, y Jack le agradeció, diciéndole que era un buen amigo. Pero lo que Jack no sabía, era que Felix estaba pasando por un muy mal momento. La adicción de Felix, por el alcohol, había llegado a un punto crítico. Tanto era así, que, frecuentemente, Felix se aislaba de todos, con el único fin de beber. Su esposa, Linda, estaba devastada. El alcohol no solo lo estaba destruyendo a él, sino que también a ella, y a su relación que habían forjado. Linda, en un intento desesperado por hacer que Felix recapacitara, le dijo que lo que hacía no estaba bien. Que beber mucho, lo estaba demacrando, y a ella no le gustaba verlo así. Felix sabía que lo que decía su esposa era verdad, sin embargo, su adicción lo consumió tanto, que no podía detenerse, mucho menos ahora. Linda, sabiendo que Felix no iba a poder detenerse, decidió tomar una dura decisión. Antes de irse, ella le dejaría a Felix, su ex esposo, un mensaje, diciéndole que debía parar, y que su relación nunca fue sana. Por último, ella le dice que abandonará Brighton, y se mudará a Hurricane. Felix recibió la nota, y quedó devastado. Su adicción había alejado de él a la persona que más amaba. Debido a esto, Felix entró en una profunda melancolía, y no hace falta decir que el alcohol solo alimentaba ese sentimiento. Pero, a pesar de eso, a pesar de haberlo perdido todo, aún tenía algo, a alguien. Jack. Su amigo aún confiaba en él. Cuando Felix recibió la llamada de su amigo, pidiéndole el favor de llevar a sus hijos, Felix accedió a ayudarlo, pues sentía que al menos, aún podía hacer algo bien. Ser un buen amigo. O eso creía. Cuando Felix fue a llevar a los niños a la fiesta, Molly llevó un peluche de un perro de color gris, llamado Rocket. Mientras los niños se divertían en la fiesta, Felix, aún estando dolido por la separación con su esposa, se dirige a la sección de bebida, donde comienza a tomar alcohol sin parar. Mientras eso pasaba, Molly había perdido a su peluche de Rocket. Por lo que ella, con ayuda de su hermano Ed, lo buscaría. Cuando finalmente lo encontraron, decidieron que ya era un poco tarde, y que debían volver a casa mejor. Por lo que buscaron al tío Felix, para que los llevara a casa.
Durante el camino de regreso, Félix había bebido demasiado, por lo tanto estaba conduciendo muy rápido. Los niños, notando esto, intentan razonar con él, y Molly tranquiliza a Félix, diciéndole que solo ha tenido un mal día, y que no debe estar triste. Félix se tranquiliza un poco al oír las dulces palabras de Molly. Pero la felicidad duró poco. El auto quedó estrellado en medio del bosque. Félix logró sobrevivir, pero al buscar a los niños debajo de todos los restos del auto, los encontró muertos. Félix ni lo podía creer. Los hijos de su mejor amigo, de la única persona que él aún tenía, habían muerto. Él había fallado en todos los aspectos. Fracasó como marido, fracasó como tío, pero sobre todo, fracasó como amigo. El sentimiento de culpa en Félix era irrevocable. Con miedo y tristeza, Félix, en su desesperación, enterró los cuerpos de los niños en el bosque. Luego, dejó el peluche de Molly, Rocket, en medio de las tumbas. Por último, huyó del lugar. Por desgracia, este sería el comienzo de una maldición que caería no solo sobre Félix, sino también en la familia de Jack, y en todo lo que ellos habían construido. No entiendo qué fue lo que falló. Los circuitos eléctricos estaban funcionales, su capacidad de procesamiento era la ideal, sus mecanismos de movimientos eran perfectos. Aún así, ¿por qué ocurrió este catastrófico desastre? Se suponía que era algo sencillo, algo que hasta un aficionado haría. En teoría, todo lo que teníamos que hacer era crear un algoritmo básico, y ya. Su diseño era bastante simple y feo, y francamente, no era muy agradable para los niños. Pero era el trabajo que nos habían exigido. El día de su presentación, el día en el que ellos saldrían al público, todo iba normal. Los niños se divertían y asombraban con los personajes. Pero, repentinamente, de un momento a otro, todo cambió. Uno de los niños se acercó más para ver a uno de los personajes, y, extrañamente, este comenzó a comportarse de manera extraña. Pequeños espasmos y cortos circuitos empezaron a producirse. Aún así, el niño no se inmutó, tal vez, ni siquiera lo percibió. Jamás olvidaré ese día. El día en el que mi carrera se arruinó. El día en el que, por un cortocircuito, tal vez, un niño perdió la vida. Y fue mi culpa. Pues yo fui quien programó al animatrónico. Vi una sombra. Pasó justo delante de mí. La vi muy claramente, pero nadie me cree. Ni siquiera mis padres, mis amigos, nadie. Pero yo estoy seguro de lo que vi. Empecé a ver a la extraña silueta desde que abrieron el nuevo restaurante. Era una hamburguesería muy colorida, con máquinas arcade, comida de todo tipo, y música infantil. También había unas atracciones principales, eran dos gatos, uno de color azul, y otro de color morado. Cuando el lugar abrió, todos los niños que asistieron a la gran apertura, yo incluido, estaban emocionados. Nos quedamos en la sala principal, mirando a esos dos peculiares animales. Ahí fue cuando lo vi. Estaba detrás de la cortina, camuflado por la oscuridad, era casi imperceptible. Pero lo vi. Los días siguientes en los que asistí al lugar, lo veía en diferentes lados. En los baños, en el comedor, en la entrada, en donde sea. Estaba empezando a asustarme, y cada vez que lo veía, llamaba a alguien cercano a mí para que volteara y lo viera, pero cada vez que hacía eso, el espectro simplemente desaparecía. Mis padres pensaron que yo tenía un amigo imaginario cuando se los conté, y no me hicieron caso. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Yo sabía que él era real. Y lo sabía, por una razón. Alguien más que yo lo vio. Alguien más sabía de la sombra. Y no fue una persona quien lo sabía. Una vez, vi como el gato de color azul caminaba en dirección hacia la sala de reparaciones.
Lo que me llamó la atención es que parecía estar siguiendo algo. Cuando me acerqué para ver, se me heló la sangre por completo. Adentro de la habitación, no solo estaba el gato azul. También estaba él. Esa sombra, ese espectro. Y lo que me aterrorizó más, fue que el espectro tenía la misma apariencia que el gato de color azul, solo que su tono era morado y oscuro. Ahora mismo estoy viendo a la sombra otra vez. Y lo que me da escalofríos, es que ahora me está llamando. Me está señalando la entrada del cuarto de reparaciones, como si quisiera que yo entrara. Al final, esto no salió como esperaba. Pero, de todas formas, se puede solucionar. La prensa está vuelta loca con todo ese revuelo que soltó la nueva guardia de seguridad. Pero, aún así, no es nada nuevo. Ya hemos tenido antes otros problemas relacionados con el personal, con las máquinas, y con la prensa. ¿Qué más da que una empleada haya reportado que un animatrónico se movía? Ya hemos lidiado con esa clase de cosas. Lidiamos con la muerte de 2 empleados en el antiguo local. Lidiamos con el encuentro de los cuerpos de 2 gemelos mutilados en la fábrica, y lidiamos con la desaparición de un empleado. Lo de la empleada conocida como Mary Smith, no es problema. Basta con ofrecerle algo de dinero a cambio de su silencio. Pero, si no quiere callar, bastará con jalar el gatillo. Yo nunca quise esto. Jamás pensé que esto pasaría. Todo fue un accidente. Es lo que he intentado decirle a todos, pero parece que nadie cree en mí. ¿Cómo es posible que todo haya terminado así? Yo tenía todo en orden. Todo estaba bien. Tenía un trabajo estable, en el cual me pagaban bien. Yo hacía muy felices a los niños. Aun cuando yo no era el más famoso de los personajes en el local, realmente apreciaba mucho que, aun siendo pocos niños los que me veían, ellos me amaran. Desearía que todo hubiera seguido así. Si tan solo no hubiera metido mis narices en algo que no me incumbía. Si tan solo no me hubiera fijado en eso, todo seguiría normal. Y yo estaría bien. Empecé a notar que Randy, mi compañero de trabajo, actuaba de manera extraña. Al principio parecía actuar de forma sarcástica, y algo subida de tono con los niños. Yo pensaba que se debía a las tardías horas de trabajo, y que eso solo era para poder conciliar la fatiga. Ojalá hubiera sido así. Pronto, Randy empezó a actuar de formas aún más extrañas, y no solo con los niños, también lo hacía ahora con los demás trabajadores y empleados del lugar. Esto parecía incomodar a algunos, y a otros simplemente les disgustaba. Yo fui el único que realmente se preguntaba por qué Randy actuaba de esa forma. Ojalá no hubiera indagado más en eso. Ojalá no hubiera descubierto que Randy bebía antes de entrar al trabajo. Ojalá no lo hubiera encarado por eso. Ojalá no lo hubiera matado a él. A ellos. Ahora todo se arruinó. Por un tiempo, pensé que todo estaría bien. Que todo lo que les dije a los policías sería suficiente para salvarme. Pero no fue así. Todo se arruinó. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, mientras me acerco a la orilla del balcón. Solo desearía algo antes de irme. Y quisiera que se cumpla. Desearía haber matado también a la niña que observó todo lo que hice. Pasaba ya de las 11 de la noche y la luna iluminaba la ciudad en su apogeo acompañada por las estrellas. El cielo estaba completamente exento de cualquier nube. Esta era una vista imperdible para cualquiera que aún se encontrara rondando por ahí. Con la excepción de un par de niños que se encontraban jugando por las vacías y desoladas calles. Los niños, ambos gemelos, habían decidido salir un poco a jugar a pesar de las estrictas reglas que les habían puesto sus padres de no volver muy tarde. Más tardar a las 10. Fue lo que les había dicho su madre, pero ellos no hicieron ningún caso.
Estaban divirtiéndose mucho que era casi imposible no perder la noción del tiempo. Los niños, después de recordar en sus cabezas las molestas palabras de su madre, y a regañadientes decidieron volver a su hogar. Decidieron volver atravesando un pequeño y oscuro callejón que les permitiría volver antes de la medianoche. Sin embargo, mientras caminaban por el oscuro callejón, decorado con botes de basura, papeles envueltos y desgarrados tirados por el suelo, y una extraña reja que parecía tener una pequeña abertura en la parte inferior por donde al parecer pasaban perros y gatos, notaron algo extraño. Sonidos extraños comenzaron a emerger del otro lado del callejón. Debido a que el poste de luz que iluminaba por encima de sus cabezas era la única fuente de luz de aquel callejón, los niños, por miedo a la oscuridad, y a lo que sea que estuviera produciendo esos sonidos, no se movieron ni un centímetro. Los extraños sonidos parecían no tener fin. Era como una especie de chirrido metálico. Como si un tubo de metal fuera siendo arrastrado por una superficie estrepitosa metálica rasposa, justo cuando parecía que los sonidos habían terminado. Fueron sustituidos por un profundo y desgarrador grito. Los niños, por instinto, se sobresaltaron ante tal acto y rompieron el hielo que inmovilizaba sus pies. Salieron corriendo por donde habían venido, pero por alguna razón, el lado por el que vinieron fue sustituido por un enorme muro de ladrillos que se alzaba amenazante sobre ellos. Los niños no lo podían creer. Para empeorar las cosas, se empezaron a escuchar pasos metálicos que provenían de aquel oscuro y ahora único lado del callejón por donde antes habían oído el horrendo grito. Desesperados, comenzaron a buscar una forma de escapar. No podían saltar el muro, puesto que era enorme, y ni aun con los dos encima del otro podrían alcanzarlo. Lo único que les quedaba era la extraña reja junto con su pequeña abertura. Los niños, sin más opción, corrieron hacia la que tal vez pudo haber sido su única salida. Ambos se agacharon y gatearon por el pequeño hueco. Las pequeñas aspas de metal desgarraron un poco la ropa de los niños. Pero eso era poco comparado con lo que les esperaba ser alcanzados por aquello que se acercaba. Una vez del otro lado, siguieron corriendo por la oscuridad del callejón. Pudieron oír crujir la reja, pero no voltearon a ver de qué se trataba. Fue entonces que se encontraron con algo que en ese momento no pudieron distinguir por la nula luz que había. Luego de una rápida inspección, lo descubrieron. Una puerta. La reja volvió a crujir, esta vez con más fuerza. Los niños, desesperados, comenzaron a tirar de esta. La puerta no se movía. Un tirón. Otro. Y otro. Y otro. Hasta que, por fin, se abrió. Entraron sin pensárselo 2 veces. Y cerraron la puerta tras de sí muy fuertemente. Adentro, los niños comenzaron a descansar. La tensión del momento los había hecho que sus músculos se tensasen. Uno de los gemelos se tumbó al piso en posición fetal, y empezó a llorar. Su hermano, notando esto, se agachó hasta donde estaba el niño. Le dio unas palmadas en la espalda y le dijo: momentos malos los hay siempre, lo importante es que no estás solo, yo estoy aquí y te cuidaré. Volveremos a casa, lo prometo. Su hermano, al oír sus palabras, se calmó. Ambos se incorporaron y empezaron a analizar en dónde se encontraban. El lugar parecía ser una habitación algo larga. Los colores grisáceos no animaban mucho. La poca iluminación proporcionada por la lámpara que colgaba del techo hacía que el miedo de los jóvenes fuera disminuyendo. El lugar parecía estar abandonado, pues había pocas cosas que ver ahí. Los niños comenzaron a avanzar, recorriendo los largos pasillos. Sus pisadas hacían eco en toda la habitación. Vieron que el pasillo doblaba hacia la derecha, donde también había unas cuantas sillas, papeles viejos y un cuadro en la pared de lo que parecía ser un mapa, o al menos, parte de uno. Los niños decidieron sentarse en una silla que se encontraba cerca. Por sus mentes pasaba la idea de salir de ahí e ir con sus padres, pero luego recordaron que afuera había algo que los estaba persiguiendo. Los pensamientos de uno de los niños fue interrumpido por el sonido de algo crujiendo bajo su pie.
El niño agachó la cabeza para ver de qué se trataba y vio que una hoja de papel arrugada estaba bajo su pie. Estiró la mano para tomarla, y una vez que la podía ver mejor, se percató de que en ella había un dibujo. El niño llamó a su hermano para que también pudiera verlo. El dibujo parecía ser de una especie de mapache. Al parecer a su hermano le agradaba el dibujo, ya que pudo ver cómo una sonrisa se formaba en su rostro. El niño le dio el dibujo para que se lo quedara, y esto entusiasmó más al niño. El momento fue interrumpido por el repentino y estrepitoso sonido de un teléfono. Los niños se voltearon. El sonido parecía venir de un teléfono de color rojo que se encontraba en la pared. El niño que había tomado el dibujo se levantó de la silla. Con miedo, pero a la vez asombro, fue hasta donde estaba el teléfono, el cual seguía sonando. Por la mente del pequeño pasaba la idea de que fueran sus padres, quienes tal vez los estaban buscando. Cuando alcanzo el teléfono, escucho atentamente. No había respuesta. Nadie parecía estar del otro lado de la línea. El niño permaneció unos minutos con el teléfono pegado al oído, esperanzado de oír la voz de su padre y madre. Pero nada. Cuando el niño se rindió, y estaba por poner el teléfono de regreso en su lugar, le pareció oír algo extraño. Unas pequeñas risitas. El niño volvió a ponerse el teléfono en el oído. Pero en cuanto lo hizo, la llamada se cortó. El niño, atónito, no pudo entender bien lo que había sucedido. Dejó el teléfono de vuelta a donde lo había tomado, y volvió con su hermanito. Él le contó lo que había oído. Su hermano se quedó pensando. Tal vez sea solo un tipo jugando, le dijo. De todas formas, ellos debían encontrar una forma de salir de ahí. Mamá y papá nos van a matar por llegar tarde, dijo uno. Mientras caminaban por los pasillos en busca de una salida, todo parecía ser igual en cada habitación. Muebles de metal tirados por ahí, salas con poca iluminación, pasillos estrechos, basura y polvo por doquier. Lo extraño era que en cada pasillo había un teléfono rojo pegado en la pared. ¿Para qué se usarían? Era claro que no servían para llamar, puesto que no tenían teclado o botón alguno. Entonces, ¿cuál era su función? Todas las salas parecían estar con algo de iluminación, pero al menos no estaban a oscuras como afuera. La impaciencia y el estrés de los niños se veía reflejado con el pasar del tiempo, y el no poder encontrar una salida. Los niños no parecían hallar forma alguna de salir de ahí. Fue entonces que otro teléfono sonó. Este provenía de la otra habitación por la que ellos ya habían pasado. Los niños se acercaron hasta el teléfono y lo tomaron. Una vez más no se escuchó nada, pero esta vez los niños agudizaron el oído. Se escuchó el sonido de algo chirriante. Como una máquina siendo activada. Uno de los niños dijo en voz alta, «Hola». Fue entonces que se escuchó un grito. Luego la línea se cortó. Los niños quedaron en shock, pero este fue interrumpido por el estruendo de algo cayendo. Los niños se giraron para ver de dónde provenía el ruido. Pisadas fuertes de metal empezaron a retumbar por todo el lugar. Provenían del pasillo por el que ellos habían llegado. «Escóndete, rápido», fue lo que uno de los gemelos quiso decirle. Sin embargo, este no se movió, puesto que no quería dejar a su hermano. Las pisadas se hacían cada vez más fuertes. El niño entonces tomó al otro de la mano, y ambos salieron corriendo. No sabían dónde ocultarse. Sin embargo, el niño pudo ver unas cuantas láminas viejas apiladas en uno de los pasillos. El niño se acercó, y puso a su hermano oculto muy bien entre la pila de mueblería polvorienta. El pequeño parecía no entender lo que pasaba, y se negó a dejar que su hermano se fuera. Pero entonces las pisadas metálicas volvieron a sonar. El niño dejó a su hermano, y salió corriendo, en dirección al ruido. Fue entonces que, entrando en la habitación en la que él creyó que venían las pisadas, estas dejaron de sonar. Cuando el niño ingresó, vio que todo seguía igual a como lo había suponido. No había rastro alguno de que alguien hubiera pasado por ahí. El niño se quedó muy extrañado. Con su mirada, dio una última revisión a la sala antes de irse.
Cuando se iba a retirar, escuchó detrás suyo una tétrica risa. El niño se quedó helado. Volteó lentamente la cabeza por detrás de su hombro. Solo para ver una silueta robusta y gigante, detrás suyo. Él levantó la mirada solo para verle el rostro. Orejas redondas salían de lo que parecía ser su cabeza. Una gran boca con forma puntiaguda y unos dientes algo demacrados, junto con unos grandes orificios oscuros donde debían estar los ojos, era lo que le estaba observando. El niño quiso gritar. Pero ni siquiera tuvo tiempo para eso. En la otra habitación, el niño que yacía en su escondite estaba impacientándose porque su hermano no volvía. Él pensó que tal vez había sido atrapado. Trató de salir, pero las palabras de que debía permanecer oculto ahí se lo impidieron. Entonces se comenzó a oír el teléfono sonar. El niño, confundido, pero más asustado que nunca, trató de ignorar ese sonido. Pero el teléfono no cesaba en cuanto a su sonido. El niño, hartado por la impertinencia de aquel objeto, finalmente se decidió. Salió de su escondite, tomó el teléfono y escuchó. La voz de su hermano aterrado fue lo que lo hizo sentir pánico puro. Él le dijo, entre gritos y súplicas, que se encontraba dentro de una especie de caja metálica. Luego la llamada se cortó. El niño estaba angustiado. Podía huir y volver con su familia, o volver por su hermano. Él le había dicho que todo estaría bien, y que volverían a casa. Y él sabía que así sería. Salió de aquella habitación, y se dispuso a encontrarlo. Buscó por todos los lugares que se le ocurrió, pero no encontró nada. Entonces escuchó los gritos de su hermano. Provenían de un pasillo oscuro, el único. Él se adentró con miedo, pero con determinación más que nada. La penumbra absoluta poco a poco lo fue invadiendo, privándolo de todo tipo de luz que hubiera. Y entonces una luz apareció. Esta iluminaba una caja de metal, que se agitaba desesperadamente. Corrió hacia ella, tratando de buscar la forma de sacar a su hermano de ahí. Pero entonces se escuchó como se accionaba un interruptor, y la caja se encendió. Esta comenzó a sacudirse, muy salvajemente. Se podía oír cómo se quebraban y rompían los huesos, y la carne se desprendía de adentro. El niño, muy desesperado, rogó por que parara. En una fracción de segundos, y con un movimiento brusco, la caja se abrió. De ella salió una gran cantidad de un líquido que brotó en toda la ropa del muchacho, luego la máquina se detuvo. El niño acercó sus manos hacia la luz. Y cuando vio de lo que estaban manchadas, se paralizó. Sangre. El niño gritó. Pero en eso sintió una presencia detrás suyo. Pero cuando volteó, ya era tarde. Su vida se había terminado. Am I still beautiful to you, Sophie? Eran altas horas de la noche. Jack Walton empezó a preocuparse. Felix aún no volvía de la escuela, y su esposa Rose, quien ya había llegado para ese entonces a su hogar, comenzó a sospechar que algo malo pasó. Jack marcó muchas veces al número telefónico de la casa de Felix, pero este no contestaba el teléfono. Aún así, Jack, desesperado por saber lo que pasó, dejó múltiples mensajes a su amigo, pidiéndole una explicación. Felix había escuchado todos los mensajes, pero aún así, no fue capaz de decirle a su amigo lo sucedido. A pesar de que era una buena persona, la desgracia y la tragedia lo parecían perseguir. Sin embargo, tarde o temprano tendría que decir la verdad, pues la culpa no lo dejaría descansar, y eso era lo que Felix quería en ese momento.
Con todo el dolor del mundo, Felix llamó a su amigo, Jack, y le comunicó la mala noticia. Sus 2 hijos habían muerto durante un accidente de auto. Jack quedó devastado. Sus 2 queridos hijos, los seres que él más amaba, habían muerto. Su pequeña hija, que apenas había empezado a hablar, ahora ya no estaba. La tristeza y la pena se apoderaron profundamente de Jack. Su esposa Rose también quedó devastada. Sus 2 pequeños hijos, sus 2 tesoros más amados, que había traído al mundo, ahora ya no estaban más. Felix intentó explicarle a Jack lo sucedido, pero Jack no lo quiso escuchar. Es en este punto, cuando la amistad de Felix y Jack se había derrumbado. Sin embargo, lo que parecía ser una tragedia, pronto se convertiría en algo tétrico y aterrador. Llegó el gran día de abrir el restaurante de Bon's Burgers. Los niños quedaron muy asombrados y emocionados por los personajes robóticos. Los cumpleaños pronto se celebrarían. Todo parecía estar bien. Pero la alegría pronto desaparecería. Luego de que el último cumpleaños del día terminara, Susan Huddings, una técnica que trabajaba para Bonnie Smiles Incorporated, y que había ayudado en la creación de los animatrónicos, decidió quedarse en el establecimiento, debido a que había notado un comportamiento muy irregular en el personaje de Bon, la mascota del restaurante. También, extrañamente, Rosemary había asistido al restaurante en el día, debido a que ella notó que su esposo Jack había desaparecido. Rose le preguntó a Susan si lo había visto, pero ella dijo que no. También le preguntó a Felix si lo había visto, pero este también le dijo que no. Rose tampoco pudo perdonar a Felix por lo que hizo. A pesar de que él le intentó explicar lo que pasó, el tan solo recordar a sus hijos le producía un gran sentimiento de tristeza y decepción. Sin embargo, lo que ahora más le importaba a Rose era saber dónde estaba su marido. Ella ya había perdido 2 hijos, y no pensaba perder ahora a su amado esposo. Por lo que salió del restaurante, llevándose consigo a Sophie. Cuando cayó la noche, Susan comenzó a reparar a Bon. Sin embargo, ella desconocía que estaba frente a un monstruo. Y después... Bon asesinó a Susan. Una vez muerta, Bon comenzó a despedazarla, parte por parte. Por último, él colocó sus restos y partes dentro del animatrónico de Bunny. El alma de Susan poseyó a Bunny. Estar dentro de ese animatrónico, y aún ser consciente de todo el dolor que sintió cuando estaba viva, le provocó una gran desesperación. Por lo que constantemente quería escapar de esa prisión robótica. Cronológicamente, esta sería la primera alma asesinada, la primera de muchas más. Rose, en este punto, había avisado a las autoridades de Brighton para que emitieran una alerta de desaparecido por su esposo Jack. Por lo que, mientras ella buscaba a su marido, las autoridades también comenzaron una investigación. Durante la búsqueda, se interrogó a varios residentes y amigos cercanos a Jack, entre ellos Felix. Las entrevistas y la investigación dieron con que, la última vez que Jack fue visto, se adentró en el bosque de Santa Juana, y desde entonces no ha sido visto de nuevo. Por lo que la policía investigó los alrededores del bosque. Mientras tanto, Rose asistió varias veces al restaurante de Bon's Burgers, con la esperanza de que su esposo apareciera allí. Pero nunca pasó eso. Sin embargo, un día, cuando Rose asistió al establecimiento, escuchó una voz que le indicaba que sabía dónde estaba su esposo Jack. Rose, desesperada y dolida por la desaparición de su esposo y la muerte de sus hijos, siguió a la extraña voz. Grave error. You were beautiful. You were beautiful.
asesinó a Rose, despedazándola también. Por último, Bond colocó sus restos dentro del personaje de Sha. Por lo que el alma de Rose poseyó al animatrónico. Cuando ella fue consciente de lo que había pasado, sintió como todo su cuerpo sangraba. Lo que le produjo una gran dolor y agonía que no tendría fin. La segunda víctima que Bond logró asesinar. Sin embargo, alguien presenció todo. Sophie Walton, quien había acompañado a su madre Rose aquel día, fue testigo de cómo Bond mataba a su madre. Aterrada, Sophie huyó del restaurante. Al día siguiente, las autoridades encontraron a Sophie. Ella les intentó decir lo que había pasado, pero ella no podía hablar. Había perdido a sus dos hermanos, su padre había desaparecido, y ahora había visto cómo su madre moría enfrente de sus ojos. Toda su familia que ella amaba, ahora ya no estaba. Estas cosas provocaron un gran trauma y conmoción psicológica en Sophie. Mientras tanto, la policía comenzó una investigación respecto a la desaparición de Rosemary, esposa del desaparecido Jack Walton. Con el olor a muerte impregnado en el restaurante de Bond's Burgers, los rumores y leyendas urbanas comenzaron a aparecer. Los vecinos serranos decían que por las noches se oía música sonando en el interior del restaurante. Además, varias personas afirmaban oír a una mujer gritando en el interior del restaurante, en la parte de atrás. Todos estos rumores, sumado a la evolución de la tecnología, empezaron a hacer que el restaurante de Bond's Burgers perdiera parte de su clientela. Sin embargo, Bunny Smiles Incorporated aún seguía produciendo mercancía del establecimiento, lo que permitió que el restaurante aún se mantuviera a flote. Pero esto solo sería temporal. Felix Kranken sabía que debía hacer algo para que el restaurante no cayera en el olvido. Felix estaba comprometido con preservar el sueño que él y su amigo Jack habían construido. No pudo ser un buen amigo, pero sí podía ser un buen socio. Por lo que, Felix comenzaría un programa para remodelar a los animatrónicos y hacerlos más avanzados. Ian Stiles presentó su solicitud de empleo para trabajar en el restaurante de Bond's Burgers, por lo que fue aceptado. Brian sería puesto en el área de soporte técnico, donde se le instruiría, mediante una cinta VHS, sobre qué tareas deberá realizar en su nuevo trabajo. Las constantes investigaciones por la policía dieron como resultado el cierre de Bond's Burgers. Debido a esto, todos los artículos que se encontraban en el restaurante fueron llevados al búnker construido por Bunny Smiles Incorporated, ubicado en el bosque de Santa Juana. Brian Stiles fue enviado al búnker como parte de su trabajo en soporte técnico. Estando adentro, Brian comenzó a evaluar a los animatrónicos. Sin embargo, mientras hacía eso, surgió un inesperado problema. Brian escapó del búnker, o eso creía. Bond asesinó a Brian. Hasta ahora, 3 víctimas han caído a manos de este terrible animatrónico. Y quién sabe cuántos más caerán ante esta abominación.
Los adolescentes a veces pueden llegar a hacer cosas que en sus cabezas parecen divertidas e inocentes, pero que en realidad son algo muy, muy peligroso. Me llamo Marilyn Smith. Mis amigos y yo habíamos oído rumores que decían que en la fábrica abandonada que se encontraba fuera de la ciudad, se encontraba escondido algo. Nuestra curiosidad dominó nuestros pensamientos por sobre la prudencia, por lo que hicimos lo que tal vez se esperaría de un grupo de adolescentes despreocupados, y fuimos a la fábrica. Jamás hubiéramos imaginado lo que nos esperaría. El interior de la misma era bastante oscuro, con estanterías y maquinaria polvorienta y dañada, con un aroma a humedad algo fuerte. Recorrimos los pasillos sin saber muy bien qué buscábamos, y cuando el aburrimiento comenzó a dominarnos, varios de mis amigos empezaron a hacer bromas, asustándonos a todos. Al principio todo estaba bien, estábamos pasando un momento agradable dándonos sustos los unos a los otros, pero pronto todo irá mal. Todo empezó cuando uno de mis amigos propuso la idea de que uno de nosotros se quedara en la fábrica toda la noche. Obviamente nadie quiso hacer eso, porque aun cuando todos estábamos ahí, aun cuando teníamos la seguridad de la compañía, todos sentíamos que algo nos estaba observando. Ahí fue cuando me señalaron a mí, y me propusieron el reto de quedarme en este lugar. Yo no quise, pero en eso comenzaron las burlas hacia mí, llamándome gallina. No debí aceptar el reto. No debí separarme de ellos. Cuando ellos se fueron, me llegó un mensaje donde me decía que sobreviviera hasta las 6 de la mañana, junto con otra burla de mi compañero. Por lo que, me quedé ahí, sentada en la oscuridad enfrente de un largo pasillo. El silencio reinaba de forma inquietante, y el sonido de autos manejando en la carretera se podía oír a la distancia. Sin embargo, mi aburrimiento pronto sería interrumpido por un extraño sonido. Parecían ser pasos escuchándose en uno de los corredores a la derecha de donde yo estaba. Pensé que quizás se trataba de uno de mis amigos, intentando hacerme una broma pesada, por lo que lo llamé, diciéndole que lo había descubierto. Mi voz resonó en todo el pasillo, pero mi amigo no respondía. Lo llamé por segunda vez, y lo que recibí fueron otra serie de pasos, esta vez más rápidos, parecía que se desplazaba de un lugar a otro. Me empecé a inquietar, por lo que lo llamé por tercera vez, y en su lugar fui recibido por un rechinido metálico que provenía del fondo del pasillo en el que me encontraba. En este punto, yo ya estaba asustada, por lo que, como pude, saqué mi celular y encendí el flash de mi cámara. Iluminé el pasillo, y lo que vi fue algo sorprendente y, a la vez, escalofriante. Era una especie de gato de color rosa que se encontraba de pie al fondo, mirándome en silencio. Cuando mi flash se apagó, no lo pensé dos veces, y salí corriendo de ahí. Me dirigí a la salida, y mientras lo hacía, oía cómo ese gato se movía, y sus pasos se hacían cada vez más fuertes, lo que me indicaba que me estaba persiguiendo. Doblé en una esquina para entrar a otra sala, que me conduciría hasta la puerta de salida, pero en eso, tropecé con algo que me hizo caer de bruces contra el suelo. Al incorporarme y ver de qué se trataba, mi rostro palideció. Era uno de mis amigos. Estaba tumbado en el piso, con una expresión de horror impregnada en su rostro. Un líquido rojo oscuro emanaba de su cuello. Grité al ver tan brutal escena, pero la silueta de aquel gato rosa, acercándose lentamente, me sacaron de mi trance. Me levanté rápidamente, y me dirigí a la puerta. Cuando la abrí y ya estaba fuera de la fábrica, no me detuve, y seguí corriendo, alejándome de aquella siniestra fábrica, que se alzaba amenazante por sobre los árboles del bosque, en la oscuridad de la noche. Cuando llegué hasta la acera de la carretera, fui recogida por un muchacho, el cual me llevó hasta mi casa. Le conté a mi madre lo que había hecho, y lo que había pasado. Avisamos a las autoridades y ellas fueron hasta la fábrica. Lo que jamás me imaginé fue que la policía no solo encontró un cuerpo, sino varios de ellos, todos de mi misma edad. Todos mis amigos habían muerto aquella vez. Ellos jamás se fueron. Estoy muy arrepentida de haber hecho esa apuesta, de haber ido a esa fábrica. Estoy escribiendo todo esto como testimonio, porque quizás después ya no pueda escribir. Lamento mucho lo que pasó, y lamento no haber podido hacer algo para que mis amigos no tuvieran ese fatal destino. Sin embargo, ahora solo puedo hacer algo: vengarme. Esa fue
Bueno colegas, espero que les haya gustado el especial, si fue así, no olviden darle un pulgar arriba y suscribirse para no perderte de mi contenido. Nos vemos hasta la próxima, y feliz Halloween a todos.